Un saludo amigos. Bienvenidos a este video de Comic Busters. Agradecemos a los nuevos seguidores. Hoy con este video de los míticos, y por qué tan buscados cómics Spider-Man editados por Greco años 70. Greco que luego sería renombrada Editora 5. Así que demos inicio a este video, pero antes un breve recuento del origen de Spider-Man, o como lo conocimos en esa época, el sorprendente Hombre Araña. Cuando el cómic de la Liga de la Justicia de América se convirtió en el número 1 en ventas, en 1961, el propietario de Marvel, Martin Goodman, le pidió a Stan Lee, que entonces era el último empleado a tiempo completo de la compañía, que escribiera una serie con un equipo de superhéroes. Stan Lee y Jack Kirby comienzan así a crear varias series exitosas basadas en esta idea, mostrar héroes con poderes prodigiosos que se enfrentan al mal, mientras se enfrentan a las dificultades de la vida cotidiana que los lectores también conocen. Los héroes de las diferentes series se encuentran comúnmente, mucho más que en DC. Dentro del universo Marvel que Stan Lee se ve como es mucho más coherente. Jack Kirby trabaja muy rápido, no puede dibujar todo y Stan Lee tiene que recurrir a otros diseñadores para que plasmen su exitosa, y una de las series más famosas en imágenes. Spider-Man, dibujado por Steve Ditko, aparece en las páginas del último número de Amazing Fantasy, en 1962. Las ideas de escritura de guiones de Stan Lee ayudaron a retratar a Marvel como una editorial más innovadora y atrevida, y la hicieron más popular entre los aspirantes a escritores de cómics. Aunque DC siguió siendo dominante en términos de ventas, Archie Comics intenta aprovechar la locura por los superhéroes creando nuevos personajes como The Fly de Joe Simon y Jack Kirby en 1959. O relanzando superhéroes de la época dorada como The Shield. Para el personaje que tenía en mente, Stan Lee se acercó al artista Jack Kirby para desarrollarlo. Sin embargo, esto al inicio no fue tan así, porque en el momento en el que Stan Lee le mostró lo que planeaba crear a su jefe, a este no le pareció para nada convincente, más que todo porque no le gustaba que se tratara de un adolescente, y la idea de que tuviese que ver con arácnidos tampoco le agradaba. Por lo que en ese preciso momento las cosas parecían que Spider-Man solo iba a tener una primera y única aparición en el universo Marvel. Luego de su primera aparición se le otorgó el honor de hacerse un título propio dentro del universo de los cómics de Marvel y poco a poco fue tomando popularidad. Sin embargo, lo destacable de esto es que en realidad no fue solo idea de Stan Lee. ¿Por qué no fue solo idea de él? Porque todo apunta a que realmente fue Jack Kirby quien le llevó la idea a Stan Lee. Sin embargo, Spider-Man fue idea original de Joe Simon, pero él la tuvo guardada por alrededor de 5 años aproximadamente. Fue Silver Spider la idea de Joe Simon, pero tiempo más tarde la desechó para crear a The Fly, personaje que una vez que se estrenó se volvió inmensamente popular entre los lectores de cómics de esa época. Al verlos, Stan Lee le solicitó que le mostrara unas 5 páginas del personaje en acción, sin embargo al recibirlo no estuvo convencido aún, así que recurrió a Steve Ditko para la creación de Spider-Man. A ver, ¿qué pasó? Stan Lee will not say, yes, Steve Ditko created Spider-Man. He will say, in my opinion, Steve Ditko created Spider-Man. But he won't say, yeah, actually, Steve Ditko did create Spider-Man. He won't say that. Probably on advice from lawyers. Do you yourself believe that Ditko created it? I'm willing to say so. That's not what I'm asking you, sir. No, and that's the best answer I can give. Steve Ditko was, during Spider-Man's, I think, 30th anniversary year, Steve Ditko was living in reduced circumstances. All these people, they had their work stolen from them. Batman, mira el tamaño de esas bolas. En junio de 1963, a tan solo 3 meses de haberse publicado el número 1 de The Amazing Spider-Man en Estados Unidos, la editora de periódicos La Prensa comenzó a publicar bajo el título El sorprendente Hombre Araña. Podría decirse que la editorial mexicana fue la primera que llevó a los personajes de Marvel Comics a recorrer América Latina, ya que distribuía sus historietas en Argentina, Chile, Uruguay y Perú y después a Colombia a finales de los años 70. El sorprendente Hombre Araña resultó ser un éxito editorial, tanto que a los pocos meses la publicación pasó de ser mensual, como en Estados Unidos, a quincenal, lo cual supuso un problema, dado que Marvel no estaba generando el material suficiente para satisfacer la demanda del público latinoamericano. La Prensa fue la primera editorial que llevó a los personajes de Marvel Comics a recorrer América Latina después del número 44.
La necesidad de tener más material que publicar del superhéroe hizo que el director de la prensa viajara a Estados Unidos, a las oficinas de Marvel en Nueva York, y solicitara un permiso especial a la licencia que habían adquirido del arácnido con el fin de publicar material propio, creado con un equipo 100% mexicano. A cargo del gran José Luis Durán, como lo ven en pantalla, uno de los muchos, y también el que fuera el cómic que no se quería publicar por ser la muerte de Gwen Stacy McDivision, que fuera publicado el mítico La boda del hombre araña. Aunque para Colombia es muy tardía la llegada del cómic, es a través de grandes editoras que tenían convenios con México como Novaro, La Prensa, Racana, La Foca, entre otros títulos que se editaban en México a través de licencias concedidas a Colombia, para distribuir diferentes cómics a Sudamérica, Centro y Caribe. El Hombre Araña en Colombia tuvo varias editoras que lo imprimieron a finales de los 70 y comienzos de los 80, entre una de ellas, Edicol, que también tenía licencia de varios personajes de Disney y mexicanos como Tawa. También distribuía El Asombroso Hombre Araña. Dentro del marco de sus impresiones, que apenas fueron unas pocas, no destacaba una historia de primera aparición u origen. Pero tuvo una muy buena presentación con un excelente estilo y hojas internas, aunque muy delicadas, lo que las hacen difíciles de encontrar por la poca distribución que tuvo y con apenas 9 números, Los Monos. Suplemento dominical publicado por El Espectador de Bogotá, septiembre de 1981. Los primeros números recogían tiras cómics de la prensa de Estados Unidos, propiedad de King Features Syndicate, Editor Press, y United Press International, y por supuesto, Marvel Comics Group, con aventuras del ratón Mickey, Superman, el Hombre Araña, Popeye el Marino, Los Picapiedra, Pato Donald, Woody Allen, Ferdinand, Garfield, Pomponio, Condorito, El Asombroso Hombre Araña, etc. Para, a medida que avanzaba la colección, incluir trabajos de autores colombianos, un empeño personal de su editor Jorge Peña. Los que se publicaron de El Hombre Araña fueron en los 3 primeros números, y corresponden a los que se publicaron en los periódicos de Estados Unidos de 1979 de la mano de John Romita y Stan Lee, con personajes como Kraven y otro personaje quien sería el tío de Miles Morales. Dejo ese dato para que lo comenten. Continuamos. Canal Ediciones. Estos bolsilibros que se editaron en tamaño bolsillo, entre los que se encuentran Los Cuatro Fantásticos, Hulk y el Hombre Araña, impresos a mediados de 1981 con texto de Jerry Conway y dibujos de Sal Buscema, con historias del buitre, Kraven, Luzardo y aparición especial de los Cuatro Fantásticos. Historias de los años 1971, 1972, 1976 y 1977. Publicados en Bogotá para Colombia, Ecuador y Venezuela. Ahora sí. Después de este rápido recorrido del Hombre Araña, vamos con la razón de ser de este video, y es el Hombre Araña Greco, publicado a finales de los años 70. El Hombre Araña, uno de los personajes más queridos y famosos en el mundo, por la gran distribución mundial de sus cómics y películas. Y ahora más, por el desarrollo de sus películas y sus universos. Pero en la época Greco, todo era muy diferente en Sudamérica y sobre todo en Colombia, ya que ningún personaje podía desbancar a Calimán, héroe mexicano, y uno de los más importantes en Colombia. También con un récord de ventas por más de 30 años en toda Latinoamérica, con una publicación semanal. Por supuesto, el Hombre Araña también era publicado por la misma editora, Greco de Colombia, que, como dato, mucho antes se llamaba Editora Mujer a comienzos de los años 70. Cuando se publicó el Hombre Araña, se llamaba Editora Greco, Grupo Editorial Colombia. En esa época estaba comenzando su auge por Sudamérica, y distribuía muchos títulos diferentes, entre otros. El Increíble Hombre Araña se publicó el 1 de enero de 1978, con el título En la captura del duende, y su correspondiente publicación estadounidense 7 años antes, de junio de 1971. El volumen 1, número 97, con el título En las garras del duende. Por Editora Greco se publicaron 49 números, entre 1978 y 1979. Y dentro de sus curiosidades, raro a su vez que se escogiera esa época en especial. ¿Qué es lo que le da esa importancia? La época de la que se reeditaron estos cómics, hacen parte de la transición de la era de plata a la de bronce, como lo vamos a ver en uno de los cómics. Pero antes, unos detalles de la publicación, de la impresión como tal Greco. Primero, se imprimieron a blanco y negro inicialmente, durante la época que se llamó Editora Greco. El papel que se usaba era áspero, y sus portadas eran de papel muy delicado en un tamaño tipo águila, con un tamaño de 13.5 centímetros de ancho, por 20.5 centímetros de largo a comparación de su tamaño original. El corte de las hojas no era muy parejo y terminaba llevando parte de la viñeta.
Las sombras de las viñetas siempre eran un solo tono. Varios nombres de personajes eran muy mal traducidos. También empezaban su primera publicación con uno de los títulos más polémicos en esa época que trataba el consumo de sustancias, temas que eran prohibidos por el código de autorización. Ya este era el segundo número que publicaban sin el código de autorización. Ahí vamos viendo que esta época va a marcar muchos temas. Nuevos personajes que serán muy importantes en el desarrollo del personaje tanto en el cómic como en el multiverso cinematográfico actual. También el fin de una era. Es por eso que vamos a resaltar los cómics más importantes que se publicaron, y que hacen parte de esa búsqueda que con nuestra experiencia sabemos de primera mano, que se vuelve una cacería. Así que empezamos. Amigos de Comic Busters. Y en orden cronológico, estos tan preciados cómics Greco, Hombre Araña número 5. Un monstruo llamado Mórbido. La primera aparición de Morbius. Y acá fue llamado Mórbido. Personaje que recientemente tuvo su propia película con Jared Leto, y un personaje muy importante de la serie animada de los años 90. Fue muy relevante en la cúspide de la serie. Déjanos tu comentario que recuerdas de la serie. Su correspondiente a la publicación de Estados Unidos, Asombroso Hombre Araña número 101. Octubre de 1971. Un monstruo llamado Morbius. Hombre Araña número 26. Punto crucial. Uno de los sucesos más importantes en la historia del Hombre Araña. La muerte de Gwen Stacy a manos del Duende Verde. Una saga que impactó y sigue impactando a generaciones de lectores, y que cambió la historia del cómic para siempre, y el fin de la era de plata del cómic. Suceso que también fue llevado al cine, con el Spider-Man de Andrew Garfield. Su correspondiente en Estados Unidos. El mítico número 121, de junio de 1973. Conocido como la noche en que murió Gwen Stacy. Hombre Araña número 26. Hombre Lobo. Otro gran personaje que aparece por primera vez. El Hombre Lobo hijo de Jonas Jameson, personaje muy importante en la serie animada. Su correspondiente en Estados Unidos. El asombroso Hombre Araña número 124. De junio de 1973. La marca del Hombre Lobo. Hombre Araña número 32. Las oscuras alas de la muerte. Un personaje que hace su primera aparición. El Buitre, que sería personaje infaltable en los 6 siniestros, pero anteriormente había otro que murió, sin relevancia y es este quien marcó. Un supervillano quien además también debutó en el cine, en las películas de Spider-Man de Tom Holland. Su correspondiente en Estados Unidos. El número 127, diciembre de 1973. Hombre Araña número 35. El Castigador. Otro gran, pero gran personaje hace su primera aparición. El Castigador. El más certero de los cazarrecompensas. Nada más y nada menos que Punisher. El siempre implacable. Quien es contratado por otro personaje que también hace su primera aparición, el Chacal. En la edición de Editora 5 se llama El Castigador. Una de las grandes portadas que siempre se le ha rendido tributo, en varios cómics, y Punisher. Todo un personaje de culto. Con varias películas, cameos y serie de televisión. Su correspondiente en Estados Unidos el número 129 febrero de 1974. El Castigador ataca 2 veces. Hombre Araña número 41. El Duende Verde vuelve a vivir. De los sucesos que encierran estos cómics, de esta época en muchos se basó Sam Raimi para las películas de El Hombre Araña de Tobey. En este número aparece Harry Osborn, usando por primera vez el traje del Duende Verde, que usa para vengarse contra el Hombre Araña, por la muerte de su padre, quien murió atravesado por su hoverboard, cuando intenta matar a el Hombre Araña por la espalda. Su correspondiente en Estados Unidos, Asombroso Hombre Araña número 136, septiembre de 1974. El Duende Verde vive de nuevo. Esta sería una parte de los cómics más importantes, y más buscados con personajes que hacen sus primeras apariciones en el universo Marvel. Son muchos más los personajes que hacen su debut en estos cómics, y la época de la que vienen. En una menor o mayor escala, aunque solo sean 49 cómics los que editó Greco. Son muy buscados. Por su importancia y la forma en que se editaron en Colombia. No fue la mejor y fue mal hecha, pero resaltan las apariciones, sucesos y lo raros de ver. También para resaltar que cuando se llamaba Editora Greco, los cómics se imprimieron a color blanco y negro.
Luego de pasar a ser editora 5, se editaron en sepia, a partir del número 23. Dándole ese color de impresión sepia, que era tan famoso por esa época, por el estilo que era el que más se vendía, y era de otros personajes y un estilo mexicano, puesto que eran los que vendían más por esa época en Colombia, como lo era Águila Solitaria, Memín Fuego, Samurai y Claro Calimán. Así como se publicó El Hombre Araña a blanco y negro, también se publicaron varios personajes Marvel de manera no oficial y números muy interesantes, también igual a blanco y negro, y sin ningún cuidado para darle poca o nada de importancia a las sombras o tintas. Son muy burdos, pero muy buscados, aquí los puedes ver en pantalla. Estos editados por El Dorado. Como dato curioso y de búsqueda para los coleccionistas, el número 1 de Spider-Man Greco tiene una variante, que mostramos en el vídeo. Ayúdanos a crecer y compártenos tu colección de cómics. Envíanos un saludo para publicar en nuestro próximo vídeo, al Instagram que dejamos en la descripción de la publicación. Agradezco su colaboración y apoyo para crecer, visita nuestro canal. Agregate. También visita nuestra página tienda Bit Colombia, venta y compra de cómics latinos en Facebook. En pantalla pueden ver una parte de mi colección de El Hombre Araña y de la que hablaremos después. Estaremos muy pronto con un video de cómics editados en Colombia años 70 y 80. Los esperamos. Y no olviden,